Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, siguiendo con su programa El País en Blanco de hoy, 20 de abril del año 2025, avanzando rápidamente este año, hoy domingo de resurrección, una fecha muy importante para toda aquella población cristiana, y eso es muy importante que en el día de hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo, y eso es algo que debemos de destacar y prestar mucha atención. Entonces, ya finalizando esta Semana Santa que ha finalizado en el día de hoy, para la República Dominicana yo le he denominado que es la Semana Santa más dolorosa que ha vivido la República Dominicana, por la pérdida de aquella gran cantidad de personas que perdieron la vida en la discoteca Jet Set, y eso ha conmovido a la República Dominicana y el mundo, y es una situación que a raíz de que estamos en Semana Santa, pero se ha visto la tristeza de todo el pueblo dominicano en esta Semana Santa, y que es una situación que seguirá en el corazón del pueblo dominicano, porque es algo lamentable donde más de 230 personas perdieron la vida. Esas han sido las que han reportado las autoridades, porque ustedes saben que cuando sucede este tipo de tragedia, el gobierno no reporta la totalidad de las personas fallecidas, porque son situaciones que al gobierno no le conviene, y siempre se dan a conocer las personas que son figuras, y esa es la situación. Por eso vemos que en su gran mayoría han sido personas muy importantes en la sociedad, los nombres que han salido a relucir, pero hay otros que quizás no se saben ni saldrán, por la situación de que al gobierno no le conviene decir en realidad la cantidad de personas que perdió la vida en esta tragedia, y mucho menos van a dar con la información real para que el pueblo pueda saber que en realidad qué fue lo que sucedió en esta discoteca, y esto es preocupante. Entonces, ya hemos visto en el día de antes de ayer, donde la Procuraduría General de la República ya le ha puesto oposición a los bienes del propietario de esta discoteca, el señor Antonio Espaillá, y ya le han sido puesto oposición a través de la Procuraduría para poder salvaguardar los bienes de este empresario, y son situaciones muy complicadas. También hemos visto, como analizamos en tiempo pasado, de que la situación no era tan fácil de saber lo que en realidad sucedió allí, y ahora vemos que la cosa se ha complicado más, porque el señor Antonio Espaillá ya ha apoderado abogado, y el abogado que tiene apoderado es a Jorge Luis Polanco, el abogado personal del presidente Luis Abinader, y esto ha traído consigo
unas preocupaciones para aquellos grandes familiares que han perdido su miembro, su familia en esta tragedia, porque ya eso se da detrás de que no hay posibilidad de saber en realidad qué fue lo que sucedió aquí. Recuerden que Jorge Luis Polanco era uno de los abogados cazarrecompensa designado por el presidente Luis Abinader para que tuvieran la parte que tenía que ver de que supuestamente de los bienes robados al Estado por aquellos imputados del gobierno de Danilo Medina, y entonces para que estos abogados se constituyeran en parte civil defendiendo al Estado Dominicano, y al mismo tiempo para repartirse entre ellos lo que se le quitara a estos imputados. Entonces este abogado cazarrecompensa del presidente Luis Abinader, que era una de las personas más cercanas al presidente, que estaba sonando para ser el procurador general de la República, y que luego ya por la situación de compromiso que había con Jenny Berenice lo han estado barajando para que maneje unas de las partes que tienen que ver de las más altas instancias, y se ha manejado de esta forma. Entonces vemos que ya este abogado, el señor Jorge Luis Polanco, hay apoderarse de la defensa del señor Antonio Espaillá, propietario de Jet. Entonces él ha renunciado a la parte que tenía que ver de la cazarrecompensa del presidente Luis Abinader en defensa del Estado, para quitarles a los imputados los bienes que le habían robado al Estado, y este ya ha renunciado él mismo, dando a entender a los afectados de YC de que las cosas no andan bien, porque si Jorge Luis Polanco, que es el abogado del presidente Luis Abinader, su abogado personal, y ya ha sido designado para trabajar o apoderarse del proceso de Antonio Espaillá, donde yo le decía desde el inicio que no había forma de que aquí se diera al traste con la realidad de lo que sucedió, porque como todos saben, en la misma inauguración de la cabina de Sol, ahí estuvo el presidente Luis Abinader, y Luis Abinader, muy amigo de la mano en este caso de ese grupo, del presidente de ese grupo de medios, RCC Media, de Antonio Espaillá. No era verdad que se iba a perjudicar a Antonio Espaillá, siendo él un canchachán del presidente de la República. Por eso ustedes pudieron ver que el gobierno informó que para dar a conocer los resultados de el informe de que arrojara esta investigación de YC, que eso iba a durar mínimo 3 meses. Entonces, de esos 3 meses que iba a durar esta investigación, o que puede durar, que eso se va a extender a más, va a ser una situación para que los familiares de estos muertos de YC ya pierdan la esperanza y ya se alejen de esta situación de proceder ante la justicia. Y esa es una parte de tratar de enfriar a estas víctimas. Entonces, durante 3 meses que dure investigando esto el gobierno para dar ese informe, ya cuando viene a dar ese informe, ya hay muchos que ya van a decir no vamos a proceder, para no remordernos más la conciencia y el corazón por la pérdida que hemos tenido. Y esto es un entramado únicamente de un circo, porque recuerden que si no hubiese sido de una persona como lo es Antonio Espaillá, hacía mucho tiempo que ya a esta persona se hubiese procesado y se le hubiese conocido la solicitud de medida de coerción y estuviera en Najayo. Pero como se trata de una persona llegada al presidente de la República, que el abogado que tiene, el abogado del mismo presidente de la República, aquí la cosa va a ser diferente, y aquí lamentablemente no se va a saber
con claridad qué fue lo que sucedió. Y esto ha preocupado bastante a aquellos familiares que perdieron su miembro en esta discoteca. Y esto es algo que ha preocupado mucho a la sociedad dominicana, más por tratarse de ser gente poderosa. Los que murieron en esta discoteca han sido gente de mucha influencia social, porque su gran mayoría son personas de clase alta. Aquí no hay personas de clase baja, todos son de clase alta o clase media. Perdón, pues esto ha entonces dado un giro de 360 grados, porque al entrar Jorge Luis Polanco a la defensa de Antonio Espaillat, ahora estos ricos que perdieron sus familiares están preocupados porque ven que hay manos poderosas que están influyendo, y eso es preocupante, la situación que vemos que está viviendo la República Dominicana, o que ha vivido con esta tragedia de Yesé, que llenó de luto a todo el país, pero lo llenó de luto más por ser persona de clase alta, porque cuando murieron todos aquellos ciudadanos quemados en la cárcel La Victoria, cientos de personas, y la prensa siempre lo que publicó que habían sido 13, pero no fueron 13, las informaciones que salieron reales fue que murieron cientos de personas, y a eso nadie le hizo caso ni le prestó atención, porque todos eran reclusos, personas muy pobres, y a esas personas no se le hizo caso. Esas personas fueron enterradas detrás de la misma cárcel con una pala mecánica, se hizo un hoyo y se tiran todos ahí en una fosa común. Pero con el caso del Yesé no es lo mismo, por tratarse de personas de muchas influencias ante la sociedad dominicana, y esto es preocupante porque fue una situación que esta tragedia tocó a diferentes clases de nuestro país, porque tocó clase empresarial, clase deportista, artística y diferentes clases sociales. Tomó esta tragedia y lamentablemente ha sucedido esto. Ahí pudimos ver en este desastre de la tragedia de la discoteca Yesé la incapacidad y la deficiencia del gobierno, durar tantos días para poder rescatar a personas que se encontraban debajo de los escombros en un pedazo de tierra muy pequeño. Y a mí eso me preocupó bastante, ver tanto tiempo para rescatar a estas personas que se encontraban debajo de los escombros en un pedacito de tierra tan pequeño como era esto, y durar tantos días para esa situación de rescate. A mí eso me preocupó bastante, me llenó de dolor, me llenó de preocupación, tanto por la cantidad de personas que perdieron la vida en esa tragedia, pero más por la preocupación que me llevó, porque he pensado y he entendido que si la República Dominicana tiene una desgracia, otra tragedia, una de estas torres que tienen 30 y 40 pisos de altura, y se derrumba una torre de esta, sé que entonces tendríamos que durar años para rescatar a estas personas que se encuentren debajo de estos escombros, porque si para rescatar a lo de Yesé, que fue una edificación de una sola planta y un pedazo de tierra pequeño de algunos cientos de metros, y durar tanto tiempo, a mí me preocupa bastante. Y entiendo que el gobierno debe prestar atención, porque una situación como esta pudo demostrar de que no tenemos un Estado eficiente. Fue tan así que, señores, a mí me preocupó bastante que donde hay 200 y pico de cadáveres,
tendrían que durar tanto tiempo para darle un acta de función y entregar esos cadáveres a esos familiares, convirtiéndolo en víctima varias veces, revictimizando a estos familiares, porque eso no era posible que el Estado, para 200 cadáveres que habían ahí, y durar tanto tiempo para entregarlo y hacerle su acta de función. A mí eso me preocupó bastante. Pudimos ver cómo colapsó el sistema de salud con estos ciudadanos que fueron llevados a los centros de salud más cercanos y que los médicos no daban abasto, y esto es preocupante porque una situación como esta no es para el Estado no dar abasto. Es decir, ahí se ve la precariedad que tiene el ámbito salud en nuestro país, porque con esto se abasteció este sistema y ahí se vio que no daban abasto para esto, y esto es preocupante. Y le pudo demostrar esta tragedia al gobierno de que hay que invertir en el sector público, porque cuando viene una desgracia no son los centros privados los que tienen la capacidad de resolver, no, son los hospitales públicos, lo que tiene que ver con la red pública, y eso hay que fortalecerlo y hay que trabajarlo. A mí me llenó mucho de preocupación al ver esta tragedia tan dolorosa para la familia dominicana. Perdón, o no únicamente para la familia dominicana, porque también pudimos ver extranjeros, especialmente venezolanos, que habían algunos ahí, y esto es una situación que ha preocupado bastante. Y esa investigación que llevará la Procuraduría, eso no va a dar pie con bola, por lo que les termino de expresar. Ahí hay influencia directamente del gobierno, incluyendo el mismo presidente de la República, que tiene su abogado personal encargado de la defensa de Antonio Espaillá, y ahí todo va a ser totalmente manipulado. Y esa es la situación, y lamentablemente no se sabrá con certeza qué fue lo que sucedió con la discoteca YC y esta tragedia en contra del pueblo dominicano. Vamos a darle un saludo especial a Franklin Avelino, que está compartiendo con nosotros en vivo, Teresa Moreno, Lico Vicente, Marcial Antonio Salvador, Oscar Alcántara. Gracias por estar compartiendo con nosotros en vivo en su programa El País en Blanco, hoy domingo de Resurrección. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros, y sus opiniones es muy importantes para nosotros, así que opinen en qué les parece esta Semana Santa tan dolorosa que ha vivido la República Dominicana, más con esta tragedia de YC, que convirtió la República Dominicana completa en un país de dolor y tristeza. Pues bien, entonces yo creo que ya con esta situación de el YC, que se seguirán las investigaciones, que fueron manipuladas todas estas situaciones que se vivió ahí. Pudimos ver que llevaron escombros desde la capital, desde Santo Domingo a Santiago. No sé a qué llevaron estos escombros a Santiago de los Caballeros, y esto es preocupante. Y vamos a esperar, pero la situación es que ahí nada nuevo vamos a tener por la influencia que hay ahí, la manipulación que se está haciendo en este terrible caso doloroso que ha vivido la República Dominicana. Y creo que con esta oposición que hiciera la Procuraduría a todos los bienes de Antonio Espaillá, propietario del YC, yo creo que es una forma de tratar de apaciguar la cosa, porque en esta situación no le va a suceder absolutamente nada a Antonio Espaillá. Imagínense que ya hay varias querellas que han estado depositando algunos abogados, y que la han estado depositando por homicidio,
y la Procuraduría o la Fiscalía ni siquiera se ha interesado en darle seguimiento a estos casos, porque si fuera otra persona, como le había dicho, hacía mucho que estuviera en la prisión. Habían conocido medidas de coerción, estuviera con prisión preventiva, pero las relaciones, las amistades del gobierno con él no le permiten hacer muchas cosas, y esa es la situación. Vamos a pedirle a Dios que le dé en esta parte que tiene que ver de la fe, que le dé mucha fortaleza a estos familiares de estos muertos, para que puedan seguir hacia adelante y que sigan luchando, pero que no hay mucha esperanza con esta situación, porque esto es muy preocupante lo que está sucediendo con esta problemática de esta tragedia de YC, y esa es la realidad. Ahí vimos que no hubo un Estado eficiente, vimos un Estado deficiente, un Estado que ahí pudimos ver que el presidente de la República fue, pero no sé a qué fue el presidente, si no habían rescatado a nadie cuando fue el presidente, y es algo preocupante. El presidente no fue ahí a nada, y eso a mí me preocupó bastante. Mi más sentido pésame a la familia que perdieron su miembro ahí en el YC, especialmente aquellos que estaban ganándose la vida, como eran estos músicos, el mismo cantante Ruby Pérez y los camareros y esa gente que estaban ganándose la vida, que era prácticamente una obligatoriedad, especialmente para ellos. Y señores, entonces cambiando el tema, y vamos a esperar qué sucederá con lo viene de Antonio Espaillat y el YC, que yo entiendo que no va a suceder nada, y esa es la situación, y más con ese abogado que tiene, que es el abogado del presidente de la República. Por eso le renunció al presidente de la República de la parte que tiene que ver de Casa Recompensa, del grupo de abogados Casa Recompensa nombrado por el presidente para esta situación, y ya él sabe que hay más dinero en lo que tiene que ver en la defensa de Antonio Espaillat, que ya con esta parte de estos procesos que ya están tan avanzados. Porque el abogado es así, el abogado trabaja en busca de donde pueda cobrar más, en busca de donde le vaya mejor económicamente, porque eso es un trabajo, y esa es la realidad. Quizá este colega Jorge Luis Polanco diría: yo no voy a seguir trabajando más con este nombramiento del presidente Luis Abinader, si voy a ganar más dinero con la defensa de Antonio Espaillat, y la reputación será mucho mejor, porque ya lo que se iban a ganar con estos casos de corrupción o supuesta corrupción, ya esos millones están en la cuenta de estos abogados y se repartieron hace mucho. Ya de aquí para allá es diferente, y esa es la realidad. Pues bien, recuerden que esto es en vivo, El País en Blanco, en vivo al servicio del pueblo. Saludo especial para Polo Rosario, que acaba de integrarse a su programa El País en Blanco. Gracias. Señor, entonces un tema que me ha llamado la atención y me preocupó bastante, y ha sido este tema de las 7 palabras de la Iglesia Católica en el Viernes Santo. Esto fue algo preocupante, las 7 palabras de la Iglesia. La Iglesia desnudó la realidad que vive el pueblo dominicano, y a mí me llamó poderosamente la atención
en especial esta parte que tiene que ver de la segunda palabra, porque aquí lo que la iglesia dijo es algo que lo vivimos a diario. La iglesia le dio en el pelado, como decimos popularmente, al gobierno, porque principalmente en esta parte que tiene que ver el sector salud, que está totalmente deteriorado y abandonado, como yo había dicho, que lo pudimos ver con la tragedia de Yese, cómo se saturan los hospitales del país con estos ciudadanos de esta tragedia, y la iglesia le puso los puntos sobre la I al gobierno, y esa fue la realidad. Lo que dijo la iglesia en este sermón de las 7 palabras, especialmente a mí me llamó poderosamente la atención en el segundo planteamiento, donde establecen la situación que viven los hospitales del país, donde la salud está totalmente abandonada por el gobierno, donde mueren una cantidad de pacientes o enfermos buscando medicina, principalmente estos enfermos que usan los medicamentos de alto costo. El gobierno ha abandonado el sector salud, totalmente lo ha abandonado y lo ha dejado desprotegido, porque tenemos un gobierno enemigo de lo más pobre del país. Y el sector salud, la crisis que vive el sector salud es preocupante. Así que eso que dijo la Iglesia Católica es una realidad. Aquí la cantidad de enfermos que mueren esperando estos medicamentos de alto costo, y un grupo de asaltantes de puestos públicos se roba este dinero y nunca hay medicamentos para estos enfermos. Esto es algo preocupante que llora delante de la presencia de Dios, y como se refería ese sacerdote que se desangraba el pueblo. Y esa es una realidad. Mientras el pueblo se desangra, el gobierno no le interesa ni le importa un carajo la situación de la salud que vive la República Dominicana. Y ahí lo pudimos ver con los planteamientos que hiciera este sacerdote, por ejemplo, con hospitales como el Hospital de la Inmigrante en Santo Domingo Este, un hospital abandonado totalmente por el gobierno, abandonado por las autoridades, donde no se sabe qué se está invirtiendo el presupuesto de salud. Perdón. Y este presupuesto de salud no se sabe dónde es que se está yendo, a qué bolsillo se está yendo, porque el pueblo no lo ve. El sector salud se ha deteriorado bastante. Por eso ahí observábamos donde en estos reclamos que hace la iglesia de estos hospitales que están cayendo a pedazos, el Hospital de la Inmigrante, hospital que yo visito muchas veces y veo cuál es su situación. Igualmente el Hospital Darío Contreras, el Hospital Moscoso Puello, que aquí sí está grave la situación en el Moscoso Puello, Salvador de Gutiérrez. Son hospitales que, señores, que ni siquiera silla de ruedas tienen, y al gobierno no le interesa nada de esto. Ahí hay un carajo a la vela, que es el que está en el sector salud, en la parte que tiene que ver con SENASA, el señor Mario Lama, un prepotente y arrogante, que ese es lo único que ha llegado ahí, ha sido a deteriorar más el sector salud, y al gobierno no le importa ni le interesa nada de esto. Y es una situación que vive el pueblo dominicano, especialmente la persona más desposeída, porque la clase
de la oligarquía no va a los hospitales públicos, a menos que no sea una desgracia como la de Jesse, que hubo que llevar rico a los hospitales de los pobres. Esa es la situación. Entonces el gobierno debe prestarle atención al problema que vive el sector salud. Ahí vimos donde la iglesia se refiere a lo que es el 911, que el 911 no funciona. Lamentablemente no funciona, en otro gobierno funcionaba. Vimos también cuando la iglesia habla del centro o la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, el antiguo Morgan. Cuando Danilo entrega al gobierno al presidente Luis Abinader en el 2020, que ya había una parte inaugurada de esta ciudad sanitaria, y el presidente Luis Abinader en 5 años que va a cumplir en este gobierno, y lamentablemente no termina este complejo sanitario que tanta falta le hace al pueblo dominicano, porque no hay interés. Tenemos un gobierno indolente, un gobierno abusador, un gobierno que únicamente se preocupa por endeudar el país y no se sabe dónde meten tanto dinero, porque no lo invierten en el pueblo. Y esa es la situación. Esta parte que tiene que ver con los avances de los centros de atención primaria, esto se ha vuelto una porquería, porque el gobierno no le ha interesado esto. Eso de la atención primaria en la República Dominicana, eso nada más es el nombre, que lo dejó Danilo Medina, el nombre. Y esto es preocupante, la parte que tiene que ver el sector salud, donde usted va a uno de estos hospitales, como mencionó la iglesia, vaya al hospital del Almirante con una herida para que usted vea que ni siquiera hilo para coserlo hay, que mandan los pacientes a una farmacia fuera privada a comprar hilo. Vaya a comprar hilo para poderlo coser, porque ni siquiera eso tienen. Es un hospital que se está cayendo a pedazos. La salud está precaria en la República Dominicana, y por eso vemos tantas personas que mueren buscando medicamentos, buscando atención médica, y lamentablemente el sistema sanitario en la República Dominicana está colapsado, y al gobierno no le interesa nada de esto. Un gobierno enemigo de los pobres. Y esa es la realidad que vive el pueblo dominicano. Yo creo que lo que ha dicho la iglesia ha desnudado la realidad que vive el pueblo. Lleve un niño pequeño a uno de esos centros de salud a prestado de pecho para que usted vea, por ejemplo, ahí en el hospital pediátrico de la ciudad sanitaria de Santo Domingo Norte, en el Ney Arias, como la gente le dice, el hospital pediátrico que está ahí, para que usted vea la fila de niños a prestado de pecho esperando que nebulicen uno para quitar ese y ponerle el aparatito a otro. Vaya para que usted vea. Y aquí las autoridades no le importa esta situación, que el pueblo se está cayendo a pedazos con un gobierno totalmente indolente. La situación que vive el sistema sanitario en la República Dominicana es algo preocupante, donde los médicos llegan a los hospitales a la hora que le da su gana y no le prestan atención a los pacientes, porque ahí hay un desorden generalizado. Y esto es preocupante, y esto no es más que una forma de destruir al sistema público para que entonces los centros de salud privados se apoderen de este sistema sanitario. Y esto es preocupante. Vaya a cualquiera de esos hospitales que antes usted tenía que hacerse cualquier estudio médico, cualquier análisis, y se lo hacía un laboratorio del mismo hospital. Vaya ahora para que usted vea que le van a decir, vaya, tiene que ir a un laboratorio privado y hacerse todo.
análisis y traerlo aquí, porque todo es un negocio, destruyendo lo que es la red pública para darle facilidades a aquellos abusadores de los centros de salud privados que dejan que los pacientes mueran ahí, se desangren porque no tienen un seguro y no tienen 200, 300 mil pesos para depositarlo a una caja chica de una de estas clínicas o estos centros de salud privados. Y eso es lo que el gobierno no ve, eso es lo que el gobierno no le presta atención, y es una situación difícil y complicada. Por eso, cuando la iglesia se enfocaba también a esta parte de este cuidado, también la iglesia habla de los salarios en los médicos, de los salarios en los enfermeros, los salarios en todos aquellos que trabajan en el área de la salud, este personal de salud, que es un personal muy importante, pero a esto el gobierno no le presta atención. Y para el colmo tienen un resentido abusador como lo es Mario Lama en esta parte para perjudicar más al sistema de salud de la República Dominicana. Esto es preocupante, la situación que vive el pueblo dominicano en este sistema de salud que se está cayendo a pedazos. Que no hay una ambulancia, no hay una silla de ruedas para los pacientes. Y esto es preocupante, la situación que vive la República Dominicana, donde teníamos un sistema de salud que avanzaba, un sistema de salud que iba mejorando muy bien, pero este desgobierno del presidente Luis Abinader ha vuelto el sistema de salud un desastre a la República Dominicana, un desastre al pueblo y un desastre por la cantidad de personas que mueren a diario buscando estos medicamentos de alto costo y lo ponen en una lista que duran 4 y 5 años y nunca les llega el turno, y mueren esta gente porque un grupo de asaltadores de puestos públicos se roba el dinero de estos enfermos. Y eso es preocupante. La crisis que vive la República Dominicana es algo preocupante, y aquí hay un grupo que no quiere ver eso. Esto es algo que no es politiquero, es una realidad lo que está viviendo la salud dominicana. Este gobierno ha olvidado lo que es la salud, y es a propósito para deteriorarla, para que todo pase a lo que tienen que ver las clínicas o los centros médicos privados, destruyendo cada vez más el Estado. Y esto es preocupante, esta situación. Así es que yo creo que la iglesia no tuvo desperdicio en este sermón de las 7 palabras, porque desnudó la realidad que vive el pueblo dominicano en este gobierno abusador que encabeza el presidente Luis Abinader y el PRM. Esa es la realidad. Entonces, otro tema que me llamó poderosamente la atención de este sermón de las 7 palabras, y ha sido lo que fue el número 1, la destrucción del medio ambiente, donde el gobierno junto con la Barrigol pretendían poner una presa de cola en Cuance, en el municipio de Esperaivillo o Yamasá, el cual iba a contaminar completamente el río Sama, y gracias a la lucha del pueblo esto no se le permitió. Pero vemos cómo la iglesia se refirió incluso a sacerdotes que salieron heridos, personas que salieron baleadas por el gobierno que le mandó los guardias y los policías para que maltrataran a estos ciudadanos dueños de su terreno por la Barrigol, para que fueran baleados y maltratados directamente por el gobierno, para que esto le dejen su tierra a la Barrigol. Y la iglesia se refirió a esto, la destrucción de lo que es medio ambiente y
el maltrato del gobierno a estos infelices ciudadanos campesinos que laboran su tierra o labran su tierra en favor de la sociedad, y que el gobierno le mandó una cantidad de militares y policías para que lo golpearan y lo sacaran de sus terrenos que compraron con mucho esfuerzo y sacrificio, de los cuales viven. Y la iglesia se refirió a esto. Un punto importante, la destrucción del medio ambiente. Y eso es algo que a mí me preocupó bastante, ver el gobierno mandando los guardias y los policías a hacerle disparos a personas que tienen 40 y 50 años ocupando estos terrenos de su propiedad con título, y el gobierno mandó estos militares en protección de la barrigol para que maltrataran a esta gente. Y eso es algo preocupante. Creo que fue un punto muy claro que la iglesia dejó, porque son parte de la barbaridad de este gobierno en contra del pueblo dominicano. Y lo vimos ahí, sacerdote herido, ciudadano herido con tiro, pedrada por parte del gobierno. Y eso es algo preocupante, y eso lo pudimos ver en Cotuí, porque en las redes sociales siempre hay personas que graban y envían, pero no porque por el gobierno esto se iba a difundir ni se iba a saber, porque es algo que es preocupante, muy preocupante. También otro punto que pudimos ver ahí, lo que fue la inseguridad ciudadana, pero la inseguridad ciudadana que vive el pueblo dominicano es por parte de que no hay empleo para los jóvenes. Los jóvenes no tienen empleo, no tienen futuro, entienden que tienen que sobrevivir como quiera y se lanzan a la delincuencia, se lanzan a hacer las cosas mal hechas porque entienden que no hay futuro ni tienen otra cosa que hacer, porque el Estado no le ofrece nada. Y esto es preocupante, y hay que enfocarse en lo que es esta parte que tiene que ver con educación, lo que es la parte que tiene que ver con trabajo o empleo para la juventud, para que de esta forma podamos mejorar las condiciones de vida de estos jóvenes. Pero lamentablemente no tenemos un gobierno que se preocupe por esta situación. Y es lamentable que tengamos que ver una inseguridad ciudadana donde ya usted no puede salir de su casa después que llega la noche, porque la inseguridad ciudadana que vive la República Dominicana es muy peligrosa, y eso es porque no tenemos una educación de calidad, no tenemos empleo para estos jóvenes, y es una situación complicada. Y por eso vemos cómo la criminalidad ha aumentado, la delincuencia ha aumentado, no hay seguridad para nadie, y esto es preocupante porque la República Dominicana va de mal en peor. Y esto es algo preocupante. Pudimos ver ahí que la iglesia se refirió a lo que es la canasta familiar, donde lamentablemente ya los pobres no tienen derecho a comer, porque los productos de primera necesidad están tan caros, la canasta familiar, y los salarios son pírricos, que no le dan ni siquiera para comprar el 50% de lo que tiene la canasta familiar, porque los salarios son miserables, lo que tiene la República Dominicana. Y cuando el gobierno le hace un aumento miserable también, pírrico, un pírrico aumento, entonces los empresarios, los que tienen que ver con las industrias y la producción de estos productos de primera necesidad, se lo aumentan para que inmediatamente le paguen los 2 cheles, entonces tenga que
consumirlo directamente en la canasta familiar, y ahí se va el pírrico aumento que se le hacen a los salarios en la República Dominicana. Y esto es preocupante, cuando usted ve que un trabajador está ganando 15 y 20 mil pesos y la canasta familiar con el quintil más bajo está sobre los 45,000. Y usted dice, pero es que no puede sobrevivir, con lo que gana no le alcanza, y es algo preocupante. Y aquí los empresarios son insaciables y más apoyados por el gobierno. Esto es preocupante, la situación que vive el pueblo dominicano. Y esa parte la vimos y me llamó poderosamente la atención, porque el sermón de las 7 palabras aclaró todos los puntos de la realidad que está viviendo el pueblo dominicano, abandonado por el gobierno. Y eso hay que prestarle mucha atención de que está abandonado por el gobierno el pueblo dominicano. Otro punto que yo creo que hay que darle seguimiento y debemos apoyar, y es que para el próximo 24 de abril hay anunciada una marcha de la antigua orden dominicana que está pautada para este 24 de abril hacia el Palacio Nacional. Yo creo que todos debemos apoyar esta marcha, porque es una marcha a favor del pueblo. Ya con la marcha de Friusa, aquella marcha que fue la que dio inicio a estos calentamientos, yo entiendo que ahora este 24 de abril, esta marcha al Palacio Presidencial, todos los dominicanos debemos apoyarla, porque es una situación difícil la que está viviendo el pueblo dominicano. Y ya pasó la tragedia de Yese, y yo entiendo que no podemos estancarnos en que seguirá el luto, porque hay que seguir luchando por los que están vivos. Y yo creo que la marcha ya no se deben detener. La marcha deben de continuar para hacerle ver al gobierno que el pueblo no está perdiendo el tiempo, que el pueblo necesita soluciones. Y esa es la realidad. Yo pienso que esta marcha del 24 de abril es una marcha que no se puede detener, y hacemos el llamado a que todos apoyemos esta causa, porque es una causa por el bien del pueblo dominicano, y hay que prestarles mucha atención, y creo que es una marcha que vale la pena, porque ya que aquí no hay oposición, aquí no hay líderes que se preocupen por el pueblo, entonces si la antigua orden está luchando por el bienestar de la sociedad dominicana, debemos apoyarla. Y esta marcha del 24 de abril al Palacio Nacional, debemos todos los dominicanos que nos sentimos comprometidos con este pueblo, que nos sentimos comprometidos con esta patria, debemos apoyar esta marcha hacia el Palacio Nacional este 24 de abril. Yo soy de los que entiende que ya de aquí en adelante la marcha no deben de parar. La marcha hay que darle seguimiento. La marcha hay que apoyarla y hay que seguir luchando por el bienestar del pueblo dominicano. Y eso es una situación que hay que hacerle saber al gobierno, de que el pueblo no se ha olvidado de su problema, de que el pueblo hay que resolverle la situación que está viviendo el pueblo dominicano, con una crisis enorme como la que tenemos, y un gobierno que únicamente se preocupa por el bienestar de la oligarquía, no por el bienestar del pueblo dominicano, no por el bienestar de los más necesitados. Y ha llegado el tiempo de que el pueblo ha despertado, y hay que hacerle entender al gobierno que la marcha no se puede detener. La marcha hay que continuarla. Debemos de seguir luchando por este pueblo, por esta sociedad, porque aún hay un grupo
poderosos de esta oligarquía que no quiere la marcha, el gobierno no quiere la marcha, pero los más afectados no debemos de olvidar, ni debemos dejar de marchar en favor del pueblo dominicano. Y esa es la realidad que vive la República Dominicana. Entonces tenemos que mejorar todos estos problemas que vive el pueblo. Vamos a darle un saludo especial a Luis Santo María Herrera, que está compartiendo con nosotros en vivo en su programa El País en Blanco, a Mauri Galvez, Oscar Alcántara, Pamela Rivera, Raquel Belén. Gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco, porque El País en Blanco está al servicio del pueblo como debe ser, y esta es la realidad. Entonces, el Ministerio de Educación le ha hecho un llamado en el día de hoy a todos los padres y tutores para enviar a los hijos a la escuela el día de mañana. Y yo entiendo que es muy importante este mensaje de el Ministerio de Educación para que ya se integren todos los estudiantes a sus labores, a las aulas en el día de mañana 21 de abril. Entonces, desde aquí también nosotros reiteramos ese llamado. Yo entiendo que es un llamado importante. Hay muchos padres que no envían sus hijos a los centros educativos porque entienden que la Semana Santa sigue, pero ya la Semana Santa ha terminado. Entonces yo creo que a la clase, como dice la canción, porque sin educación no hay futuro. Y eso es algo que es importante. Yo decía el día pasado con ese anuncio que hacía el Ministerio de Educación, señores, que aparentemente el Ministerio de Educación está tratando de ir enderezando todos estos errores que había con el pasado ministro Ángel Hernández, que solo fue un fracaso para el sector de educación, y los demás ministros que estuvieron ahí como Roberto Fulcar, un desorden total. Y yo decía que no tengo el honor de conocer al actual ministro de Educación, al señor Luis Miguel Decán, pero veo que las cosas están tratando de mejorar, porque vi que en un comunicado donde ya había formado una comisión para el próximo año escolar y comenzar los preparativos. Yo creo que esas planificaciones son correctas, y este llamado que vemos que ha hecho el ministro de Educación, el Ministerio de Educación, para mañana temprano que todos los estudiantes estén en las aulas, ya sean de los sectores públicos o privados, igualmente personal administrativo de los centros educativos, yo creo que es importante. Así es que el llamado a todos los padres para que envíen sus hijos a las aulas el día de mañana temprano a las 7 de la mañana, que ya estemos ahí con los niños en las escuelas. Y eso es importante, muy importante. Y esa es una realidad que vive la sociedad dominicana. Entonces, un tema que no me gustaría dejar de tocar, un tema ya del ámbito internacional, y ha sido este tema de el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump. El presidente Trump en el día de hoy felicitó a un grupo de personas, incluyendo a sus enemigos. Entre sus enemigos está
el expresidente Joe Biden y Donald Trump en especial, señores. Antes que todo, vamos a darles un saludo especial hablando de figuras especiales e importantes al doctor Alejandro Canela García, que está compartiendo con nosotros en vivo aquí en su programa El País en Blanco. Buenas noches, doctor Alejandro Canela, esa eminencia, abogados de los tribunales de la República Dominicana, igualmente es un fiel conocedor y un excelente expositor en todos los medios de las comunicaciones. Gracias, doctor Alejandro Canela García, esa eminencia. Y nos escribe, nos dice: felicidades, hermano, muchas gracias, doctor, muchas gracias. Aquí estamos desde su programa El País en Blanco, sirviéndole a la sociedad como de costumbre. Esa es la realidad. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Y entonces vamos a leer lo que dijo el presidente Trump en la noche de este domingo, porque el presidente Trump es un presidente especial y hasta su enemigo le da felicitaciones. Dice, vamos a ver qué dice la noticia rápidamente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó este domingo de resurrección, una de sus fechas favoritas durante las Pascuas, para lanzar un contundente mensaje contra su enemigo, y entre ellos el expresidente Joe Biden. Felices Pascuas a todos, incluidos los lunáticos de la izquierda radical que están luchando y conspirando tan duro para traer asesinos, capos de la droga, prisioneros peligrosos, enfermos mentales, conocidos miembros de la pandilla MS-13 y golpeadores de esposa de regreso a nuestro país, escribió Trump en su Truth Social. Ese fue el mensaje que escribiera el presidente Donald Trump. Según Donald Trump, los que pertenecen a la izquierda radical son lunáticos, y dice Trump que están luchando por llevar a Estados Unidos nuevamente asesinos, capos, prisioneros peligrosos, enfermos mentales, conocidos miembros de la pandilla MS-13 y golpeadores de esposa. Es decir, entonces vemos ahí que según Trump, este grupo de enemigos son enemigos de él, porque ahí lo ponen que son sus enemigos, entre ellos el presidente Joe Biden. Pero dice Trump que el principal culpable de la situación que está viviendo Estados Unidos ha sido Joe Biden. Ahí lo pudimos ver en esta misma noticia, en su desarrollo. Y el presidente Trump le ha tirado duramente a Joe Biden el día de hoy. Y Trump no está creyendo en nadie. Trump únicamente cree en él, y esa es la situación. Y que la fecha de hoy son fechas favoritas para Trump, y por eso ha estado enviando este mensaje a estos enemigos de él. Y esa es una realidad. Trump, yo entiendo que es un presidente especial, una figura trascendental como lo es el presidente Trump, que está ahí para salvar a los Estados Unidos, porque todas estas medidas que ha estado tomando Trump son medidas que favorecen especialmente a la economía norteamericana, y esa es la realidad.
Trump tiene su característica y tiene su forma, pero la realidad que vive Estados Unidos con Donald Trump es otra, y eso no está en duda. Y yo creo que es una persona decisiva, porque es una persona de un carácter fuerte y una persona que no se deja manejar de nadie tampoco. Trump es un excelente presidente, no se deja manejar, y por eso está ahí dirigiendo a los Estados Unidos, porque con toda la diablura que le hicieron al presidente Trump para que no ganara las elecciones, fue algo increíble. Y ahí está Trump siendo el presidente de los Estados Unidos, una figura trascendental como lo es el presidente Donald Trump, sin duda ninguna. Otra figura que no se ha visto caer muy bien en una parte de la comunidad dominicana, y ha sido, en este caso, la ministra de Interior y Policía, la señora Farideh Raful. Farideh Raful en el día de hoy puso un mensaje por redes sociales, en su red social X, lo que era antiguo Twitter, y la ministra ahí mandó a rodar a aquellos que buscan extorsión y caos o manipulación mediática. Dice Farideh que lo mandó a que rueden. Vamos a leer lo que dijo Farideh la noche de este domingo. La ministra de Interior y Policía, Farideh, lanzó un fuerte mensaje en su cuenta de X, haciendo un llamado a la prudencia y al respeto de las normas durante el fin de semana de la Semana Santa. Al mismo tiempo, mandó a rodar a aquellos que buscan extorsión, caos o manipulación mediática. En su publicación, Raful expresó su apoyo al esfuerzo de las autoridades que trabajaron durante estos días festivos y a los que aún están trabajando, exhortando a la ciudadanía a respetar las señales viales. Yo creo que esa frase se ve fea ante la ministra de Educación, mandarlo a que rueden, que aparentemente es una frase de aquella persona que no tienen mucho conocimiento de lo que es la educación, y la ministra salir con esto, yo creo que no se ve bien, y más la ministra de Interior y Policía salir con esta frase de esta forma. Yo creo que la situación no anda muy bien, y esto es algo que yo personalmente creo que no está bien, y esa es la realidad. Entonces, yo creo que hemos llegado al final de su espacio, el país en blanco, al servicio del pueblo. Pues ya ustedes saben, todos estamos invitados, todos aquellos que sentimos interés por el pueblo dominicano, interés por la patria, para apoyar a lo que es la antigua orden dominicana, este 24 de abril, a marchar hacia el Palacio Nacional por el bienestar del pueblo dominicano. Así es que vamos a acompañar a esta marcha, porque el pueblo lo necesita y la patria también. Entonces, hasta el 24 nos vemos nuevamente en la marcha, apoyando la antigua orden dominicana a través de su programa El País en Blanco, al servicio del pueblo, hacia la marcha Pueblo Dominicano.